documentalista. Estoy completamente convencido de que vi a un hombre lobo. Hace aproximadamente 10 años estábamos pasando por una crisis económica y yo no tenía mucho dinero, pero aún así tenía deseos de salir a fiestas. Al no tener dinero, el transporte era un lujo que no me podía dar y por lo mismo yo caminaba a cualquier lado. En una ocasión, no hubo ninguna fiesta a la cual asistir y en esos casos decidí ir a casa de un amigo a jugar videojuegos. En aquel entonces la zona por donde vivía mi amigo estaba un poco desolada. No habían tantas casas construidas y la carretera no tenía banqueta por la cual pasar, así es que yo caminaba por el borde de la calle. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando a 5 metros de mí escuché dentro de la maleza un ruido que me hizo voltear. Vi a una criatura muy grande, parecía una persona como de 2 metros de altura que estaba encorvada. Aunque no era precisamente una persona, su enorme espalda era blanca, pero no parecía que trajera ningún tipo de playera. Estaba usando sus enormes brazos para abrirse paso entre la hierba, que era un poco más grande que él. Y así de misteriosa que fue su aparición, de la misma manera, desapareció entre la vegetación. Sin especular, eso fue lo único que vi. Pero para mis adentros pensaba, una persona dentro de sus cabales no se metería en la hierba a esas horas de la noche, porque le podría, no sé, salir algún animal ponzoñoso o algo. Tampoco podría ser una persona borracha o drogada porque no podría moverse con tal destreza. Un par de años después le conté la historia a unos amigos que tenía poco de conocer. Uno de ellos me dijo que su hermano había visto algo parecido. Le pregunté a su hermano lo que había visto y él me contó que alrededor de la misma época él también había pasado por aquella zona en el autobús, alrededor de las 10 de la noche, viendo por la ventana y que alcanzó a ver entre la hierba una criatura enorme, blanca, encorvada y con cara de lobo o perro. A lo que yo le pregunté, solo para reiterarlo, si él lo había podido ver de frente. Él me respondió que sí, y yo no podía creer la descripción que me estaba dando. Sin yo decirle nada, él me contó que vio en el mismo lugar a una criatura enorme, blanca y encorvada. Para mí, una descripción demasiado precisa como para ser una simple coincidencia. Hace apenas como 3 años, aquí en la misma ciudad, abrieron un museo basado en los mitos y leyendas urbanos. Tenían piezas de exhibición representando a cada historia local. Al yo ver una de esas piezas en foto, inmediatamente fui a preguntar por ella. Mi pregunta fue, ¿de dónde obtuvieron la imagen de esa criatura? Me respondieron que es una representación fiel de las descripciones que muchas personas dieron respecto a sus experiencias personales. En México, a una criatura de este tipo se le conoce como Nahual. Yo soy el documentalista y esto fue Avistamiento de Hombre Lobo. Gracias y hasta la próxima.